Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a reducir el peso de un video sin perder calidad. Totalmente gratis y sencillo. Bueno, nos dirigimos a Google. Vamos a bajar el programa llamado VLC, el cual es un reproductor de video. Es el programa que hace la magia. Bueno, vamos a Google y escribimos VLC. ¿Listo? Ahora en el resultado oficial, en su página oficial, es decir, la primera, en la página original, la página oficial, vamos a dirigirse donde dice VLC for Windows. Y también hay para Macs, pero en este caso quiero usar para Windows. ¿Listo? Me muestra la interfaz de su página oficial y me dirijo a descargar VLC. Ahora espero la descarga. Bueno, aquí me muestra si quiero descargar o descartar. En este caso voy a poner descargar. ¿Listo? Mostrar en carpeta y vamos a instalarlo. Doble clic, presiono en sí. Quiero el idioma en español. Siguiente, siguiente. Bueno, siguiente todo. Espero la instalación. Presiono en terminar. Listo, me muestra. Bueno, se abre la aplicación, se abre el programa. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos, en este caso tengo un video que quiero reducirlo, a YouTube. Podemos apreciar, tiene 104 megabytes. Vamos a hacer propiedades también para ver. Vamos a ver acá. Tiene 104 megabytes. Vamos a reproducirlo. Una buena calidad, por decir. Muy buena calidad. Ahora lo que vamos a hacer es usar el VLC para reducir el peso. Vamos a medio y elegimos convertir. O también directamente control R. Por ejemplo, presiono control R y me carga la interfaz de convertir. En este caso voy a hacer de nuevo medio convertir. ¿Listo? Ahora tengo esto. Me dirijo donde dice añadir. Vamos a añadir el video. Añadir. Y elegimos el video que quiero reducir el peso. Un clic, extraer. ¿Listo? Ahora me voy a dirigir donde dice convertir / guardar. ¿Listo? Ahora, en este caso, la preferencia me sale marcado como convertir. En perfil, lo que tenemos que hacer es elegir H264, en este caso, video H264. Es un buen códec, recomendable para MP4. ¿Listo? Ahora, clic en editar perfil seleccionado. En esta herramienta, que se ve como una herramienta, como una llave, un clic, me muestra. Automáticamente se quedó marcado el MP4 MOV. Puedo elegir los formatos que desee. En este caso lo voy a dejar en MP4, siempre más usado en MP4. Ahora nos dirigimos a códec de video. En códec de video está automáticamente H264, el cual es el que vamos a usar. Dejamos ahí como está. Igualmente tasa de bits lo dejamos ahí, calidad la misma, tasa fotogramas el mismo. Ahora nos vamos a códec de audio. En códec de audio, en este caso puede estar desmarcado, lo puedo marcar audio, o quieres editar, por ejemplo, puedes cambiarlo a MP3, pero en este caso lo voy a dejar como está, mantener pista de audio original, que se mantenga su mismo audio, no quiero modificar nada. Ahora simplemente presiono en guardar. Listo, ya he hecho todos estos cambios. Voy a ubicar donde quiero guardar. Vamos a poner exportar. En este caso voy a poner justo el mismo video, pero voy a poner como número 2 para ver la diferencia. 2. Pongo guardar y seguidamente en iniciar. Ahora veo el programa. Si puedo apreciar acá, se está ya, como se dice, renderizando, convirtiendo, etcétera. Esperamos un momento hasta que termine el proceso. Listo, acaba de convertirse. Ahora vamos a ver la diferencia de video original y la reducción. Vamos acá, video original, vamos a reproducirlo y seleccionar. Ahora hacemos, ¿vieron? Con la herramienta de el original se escucha muy bueno. Vamos a la reducción. Más cerca, acercándose, mismo resultado. Y la magia es el peso. Por decir, en este caso ya vimos que tiene 104 megabytes. Y en este caso la reducción tiene apenas 21 megabytes. Bueno, hemos logrado reducir el peso de un video sin perder calidad. Totalmente gratis y sencillo.
Hasta que este video les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales y nada, chao chao.